Buenos días, en esta oportunidad mi persona, Grecia Nipsan Díaz Saucedo, vamos a realizar en compañía de mi grupo el trabajo experimental para observar la corrosión del acero por efecto de diferentes tipos de agua. Van a pasar a continuación a presentarse mi compañera y mi resto de compañeros. Mi nombre es Lady Nicole David Herrera. No, mi nombre es Oscar Marcial Carranza Azul. Mi nombre es Eliana Carvajoma Castillo. Mi nombre es Álvaro Chingue García. Nos encontramos hoy 24 de junio del año 2024 en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de Cajamarca, filial Jaén, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, mi compañera Dávila Herrera, Lady Nicole, va a realizar el pesaje en sí de lo que vendría a ser nuestro acero para nuestro experimento y nuestro proyecto. Aquí tenemos ya las muestras pesadas de lo que vendría a ser el acero, el cual va a ser sometido a 3 diferentes tipos de agua agresiva. Cada uno va a tener 3 repeticiones y acá también observamos nuestro blanco, el cual va a ser pieza fundamental en este experimento. Buenas tardes, nos encontramos en esta oportunidad en las aguas termales del Almendral para continuar con nuestra toma de muestras para nuestro proyecto experimental. Acompáñenos a tomar nuestra respectiva muestra de esta agua. En esta botellita ya tenemos nuestra muestra de agua que hemos recogido aquí en las aguas termales del Almendral. Y bueno, aquí está nuestra muestra de agua sulfurosa. Siguiendo con nuestra toma de muestras, hemos visitado los pozos de oxidación ubicados en el sector Linderos para tomar la respectiva muestra de agua residual. Luego, en uno de nuestros domicilios, ubicado en el sector Monte Grande, se tomó la muestra de agua potable, siendo esta la última de los 3 tipos que hemos elegido para el desarrollo de este experimento. Buenos días, ingeniero Jorge Antonio Delgado Soto. Somos el grupo número 1 del curso de Química de la Universidad Nacional de Cajamarca, filial Jaén, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Este grupo está integrado por Carguapoma Castillo, Eliana Magdalena, Carranza Gastulo, Oscar Marcial, Chinguel García, Pepe Álvaro, Dávila Herrera, Lady Nicole y mi persona, Díaz Saucedo, Grecia Nipsan. En este video se ha podido observar hasta el momento el procedimiento que se ha realizado a lo largo de este periodo experimental. Ahora continuaremos con la exposición de nuestro informe final, que lleva por título Evaluación de la pérdida de peso de muestras de acero para la construcción debido al efecto de 3 tipos de agua. En lo que es la introducción tenemos que la corrosión es un proceso electroquímico que afecta a la durabilidad y seguridad del acero, un material fundamental en la construcción civil. Cuando el acero está en contacto con diferentes tipos de agua, su integridad puede verse comprometida, lo que hace crucial el estudio de los efectos corrosivos en diversas condiciones. En este informe se evalúa cómo el agua residual, hidrotermal y potable influye en la corrosión del acero a través de la medición de la pérdida de peso en muestras expuestas a estos tipos de agua. El objetivo de este estudio es determinar cuál de estos 3 tipos de agua provoca mayor corrosión y desarrollar una ecuación que describa la velocidad de pérdida de peso, proporcionando información clave para la protección de estructuras de acero en distintos ambientes acuosos. Ahora continuaremos con el capítulo 1, el problema de investigación. El acero es un material esencial en la construcción civil debido a su resistencia y durabilidad. Sin embargo, su exposición a diferentes tipos de agua puede afectar su integridad a lo largo del tiempo, provocando corrosión. Este fenómeno no solo reduce la vida útil del acero, sino que también compromete la seguridad estructural de las edificaciones.
Por ello, resulta fundamental investigar cómo distintos tipos de agua, en este caso, el agua residual, hidrotermal y potable, influyen en la tasa de corrosión del acero. El problema central de esta investigación es determinar cómo estos tres tipos de agua afectan la corrosión y la pérdida de peso del acero de construcción. Este estudio es clave para la ingeniería civil, ya que conocer estos efectos permitirá tomar decisiones informadas sobre el uso de materiales y los métodos de protección adecuados en ambientes donde la exposición al agua es inevitable. El objetivo general de esta investigación es evaluar el porcentaje de pérdida de peso en muestras de acero expuestas a tres tipos de agua. Y como objetivos específicos se tiene que determinar la tasa de corrosión del acero, identificar el tipo de agua más corrosiva y desarrollar una ecuación que describa la velocidad de pérdida de peso del acero a lo largo del tiempo. Además, hemos planteado la siguiente hipótesis, de que se espera que el agua hidrotermal tenga el mayor efecto corrosivo sobre el acero, seguido del agua residual y finalmente el agua potable tendrá el menor efecto. Seguidamente, en el capítulo 2, marco teórico, en la sección de antecedentes tenemos dos principales antecedentes. El primero corresponde a Marín, cuyo artículo publicado en el 2011 de título Corrosión y agresividad en aguas residuales, mecanismos, ejemplos y costes, llega a la conclusión de que en infraestructuras sanitarias se tiene tres fenómenos que agreden y generan corrosión, los cuales vendrían a ser los fenómenos electroquímicos, los procesos químicos y la actividad microbiana, lo que es relevante para el estudio de la corrosión en este tipo de agua. El segundo antecedente corresponde a De Souza et al., cuyo artículo de título Corrosión e infraestructuras en los sistemas de agua potable, revisión en los sistemas de agua potable, publicado en el 2010, nos dice que el desarrollo de biopelículas en un sistema de distribución puede generar corrosión porque promueve un ambiente donde pueden ocurrir procesos físico-químicos. Además, factores como la alcalinidad, el pH y residuos de desinfectantes pueden influir en la corrosión. Continuando con el capítulo en base teórica, tenemos lo que es la composición del acero. Según Dumitrescu et al., esto dicho en el 2010, como regla, el acero en su composición debe contener carbono, manganeso, silicio, azufre y fósforo. Y si se desea propiedades especiales, se pueden realizar aleaciones con cromo, níquel, entre otros elementos. Se debe de tener en cuenta que la adición de aleaciones como cromo y níquel mejora la resistencia a la corrosión. Por otro lado, si se tiene una alta concentración de azufre y fósforo, causa el efecto contrario, es decir, sucede una mayor corrosión en el acero. Continuando ahora con la composición del agua residual, según Hydrotec, una empresa que se encarga del tratamiento de las aguas residuales, esto dicho en el 2023, clasifica a este tipo de aguas de diferentes formas. Físicamente se puede clasificar según su color, olor, sólidos y temperatura. Químicamente puede estar en orgánicos e inorgánicos. En orgánicos podemos encontrar fenoles, grasas animales, pesticidas, entre otros. En los inorgánicos podemos encontrar cloruros, metales pesados y azufre principalmente. Y biológicamente podemos encontrar microorganismos. Se tiene que tener en cuenta que los cloruros y los metales pesados aceleran la corrosión, al igual que la presencia de gases como el sulfuro de hidrógeno. En la composición del agua hidrotermal, según Argüello, esto dicho en el 2010, su composición es variable y depende de su origen y las capas rocosas atravesadas. Pueden contener hierro, cloro, azufre en el caso de las sulfatadas o también pueden ser bicarbonatadas. Estos compuestos, especialmente el azufre y los sulfatos, pueden reaccionar con el acero causando la formación de productos corrosivos que debilitan el metal. En los componentes del agua potable, según tratamos el agua, esto dicho en el 2024, el agua potable puede contener minerales como el calcio y el magnesio, compuestos orgánicos e inorgánicos como el cloro, al igual que también puede contener nitratos y nitritos. Tenemos que tener en cuenta que minerales como el calcio y el magnesio pueden formar una capa protectora sobre el acero
esto teniendo un efecto ralentizante en la corrosión. Sin embargo, la presencia de compuestos como nitratos, nitritos y cloro pueden aumentar la corrosión, sobre todo si el pH del agua es bajo o el cloro está en concentraciones elevadas. Ahora continuaremos con el capítulo 3, materiales y métodos. Este estudio es de carácter experimental y tiene como objetivo evaluar la pérdida de peso en muestras de acero de construcción expuestas a agua residual, hidrotermal y potable. Las muestras se sumergieron en estos tipos de agua durante un periodo de 56 días, midiendo la pérdida de peso de las muestras a intervalos regulares. El diseño es longitudinal, ya que las muestras fueron evaluadas a lo largo del tiempo para observar el comportamiento de la corrosión. La población del estudio estuvo compuesta por muestras de acero de construcción. Se seleccionaron 10 muestras, de las cuales una fue utilizada como blanco y las demás se dividieron en 3 grupos de 3 cada uno. Cada grupo fue expuesto a uno de los 3 tipos de agua. En las variables tenemos la variable independiente, que vendrían a ser el agua residual, hidrotermal y potable, y también tenemos la variable dependiente, la cual vendría a ser la pérdida de peso de las muestras de acero medida en gramos, la cual es utilizada para calcular la tasa de corrosión. Las muestras de agua fueron recolectadas de 3 fuentes diferentes. La primera, el agua residual, fue recolectada de las lagunas de oxidación de Jaén. La segunda, la muestra de agua hidrotermal, fue recogida de los baños termales El Almendral, y la última, el agua potable, fue recogida de una vivienda en el sector de Monte Grande en la ciudad de Jaén. Las muestras de acero se limpiaron antes de ser sumergidas en los tratamientos, eliminando cualquier residuo o capa de óxido. Además, se pesaron con una balanza analítica de alta precisión. Las muestras se expusieron a 100 mililitros de cada tipo de agua en condiciones de temperatura ambiente durante 56 días. Las mediciones de peso se realizaron a intervalos de 7, 14, 21, 35, 42, 49 y 56 días. Después de cada intervalo de tiempo, las muestras se retiraron de las soluciones y se limpiaron cuidadosamente para eliminar los productos de corrosión sueltos, y se secaron antes de ser pesadas nuevamente. Los datos obtenidos se utilizaron para calcular la pérdida de peso y la tasa de corrosión. También se utilizó un análisis de varianza o ANOVA para identificar si existían diferencias significativas entre los grupos expuestos a los distintos tipos de agua. Además, se aplicó la prueba de Tukey para determinar qué grupos mostraron diferencias significativas en la corrosión. Continuando ahora con el capítulo 4, resultados y discusiones, en el primer punto tenemos la evaluación del porcentaje de pérdida de peso en muestras de acero. Como se puede observar en la figura, el agua hidrotermal fue la más corrosiva, provocando una pérdida de peso del 6.71% al final del experimento, seguida del agua potable con una pérdida del 4.10%, y finalmente el agua residual tuvo el menor efecto corrosivo, con una pérdida del 0.98%. En el siguiente punto, determinación de la tasa de corrosión. La tasa de corrosión se calculó utilizando los datos de pérdida de peso a lo largo del tiempo. Se determinó que el agua hidrotermal presentó la mayor tasa de corrosión, especialmente en los primeros días de exposición, como se puede observar en esta figura, lo que indica una reacción rápida entre los componentes disueltos y el acero. A medida que avanza la exposición, la tasa disminuyó ligeramente. En contraste, la tasa de corrosión en el agua residual fue la más lenta y constante. En el tercer punto de este capítulo, identificación del tipo de agua que tiene el mayor efecto corrosivo sobre las muestras de acero, primero se llevó a cabo la prueba de normalidad para poder determinar si los resultados de este experimento presentan este tipo de distribución. Los resultados para la pérdida de peso con respecto al tiempo y a los tratamientos se pueden observar en las dos siguientes tablas. Como se puede observar en estas tablas de prueba de normalidad, las pérdidas de peso con respecto a los bloques de tiempo y de tratamientos se obtuvieron niveles de significancia mayores a 0.05%, lo que significa que para ambas variables se acepta la hipótesis nula, es decir, que presenta una distribución normal, por lo que se realizó
el siguiente estudio para determinar el tratamiento que es más corrosivo, el cual consiste en una nova en diseño de bloques completos aleatorizados, con un nivel de significancia del 5%, cuyo factor son el agua residual, hidrotermal y potable, es decir, vendrían a ser los tratamientos. El bloque está conformado por el tiempo después de la aplicación de los tratamientos y la variable de respuesta vendría a ser la pérdida de peso de las muestras de acero. Como se puede observar en esta tabla, los grados de significancia tanto del tiempo como de los tratamientos son menores que 0.05, por lo tanto se dice por teoría que las medias de la pérdida de peso de las muestras con respecto al tiempo no son iguales y también que las medias de la pérdida de peso de las muestras con respecto a los tratamientos son diferentes. Por lo tanto, se procede a realizar la prueba Tukey para determinar a los cuántos días se ha causado más pérdida de peso y el tratamiento más dañino. En la tabla número 4, prueba Tukey aplicada al tiempo, se observa que el tiempo en el que ha perdido mayor cantidad de peso es el correspondiente a los 56 días después de la aplicación de los tratamientos. En la tabla número 5 podemos observar la prueba de Tukey aplicada a los tratamientos. Y de acuerdo a esta tabla se observa que el tratamiento que ha causado mayor pérdida de peso es el tratamiento correspondiente al agua hidrotermal. Luego es seguido por el agua potable y finalmente el que ha causado menor pérdida es el agua residual. En el último punto de este capítulo, desarrollo de la ecuación de la velocidad de pérdida de peso, tenemos que se desarrolló una ecuación para modelar la velocidad de pérdida de peso del acero a lo largo del tiempo. Se encontró que la velocidad de corrosión es mayor al inicio del experimento y disminuye progresivamente para el agua hidrotermal. La velocidad fue de 0.0698 gramos por día en los primeros 7 días y disminuyó a 0.0671 gramos por día al día 56. Este patrón se observó también en el agua potable, aunque con menor intensidad, mientras que el agua residual presentó una velocidad mucho menor desde el principio. Además de las mediciones de pérdida de peso, se evaluaron la conductividad eléctrica y el pH de las aguas al final del experimento. El agua hidrotermal tuvo la mayor conductividad de 0.94 milisiems sobre centímetro y el pH más alto de 8.51. Sin embargo, el agua residual, a pesar de tener una conductividad moderada de 0.62 milisiems sobre centímetros y un pH de 8.17, resultó ser la menos corrosiva. Conclusiones. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. La corrosión del acero varía significativamente según el tipo de agua al que esté expuesto. En este trabajo, el agua hidrotermal mostró tener el mayor efecto corrosivo sobre el acero, seguida del agua potable, mientras que el agua residual causó la menor pérdida de peso. También se determinó que la tasa de corrosión del acero fue mayor en los primeros días de exposición, especialmente en el agua hidrotermal, lo que indica que la interacción inicial entre el acero y los componentes del agua es fundamental en el proceso de corrosión. Además, la ecuación que describe la velocidad de pérdida de peso del acero permitió modelar de manera precisa la progresión de la corrosión a lo largo del tiempo, mostrando que la corrosión disminuye después de los primeros días de exposición. También hemos planteado las siguientes recomendaciones. Puesto que el agua hidrotermal genera la mayor corrosión, se recomienda el uso de aleaciones de acero más resistente a la corrosión o recubrimientos protectores en áreas donde este tipo de agua esté presente. Al mismo tiempo, se debe monitorear de manera frecuente las estructuras expuestas a este tipo de agua para asegurar su durabilidad. En vista de que la tasa de corrosión es más alta en los primeros días de exposición, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo temprano en estructuras que se expongan a agua hidrotermal y potable. Este mantenimiento puede incluir la aplicación de inhibidores de corrosión para mitigar el daño inicial y prolongar la vida útil de las estructuras. También se sugiere realizar estudios adicionales que consideren variables ambientales como la temperatura y el pH para obtener una comprensión más amplia de los factores que afectan la corrosión del acero en diferentes tipos de agua. Estos estudios ayudarían a desarrollar soluciones más específicas para cada tipo de agua y condiciones de exposición.
Seguidamente tenemos las referencias bibliográficas que han sido utilizadas en este informe. Muchas gracias por su atención.